Ya estamos en vivo. Pedimos disculpas por los minutos de demora. Estamos con problemas de conexión, algo muy usual en estos días debido a la gran actividad que hay en Internet, el gran tráfico. Pero bueno, ya estamos aquí, dispuestos a empezar en breve. Ya reempezamos entonces, unos segunditos. Bueno, comenzamos entonces. Bienvenidos nuevamente al ciclo de Academia IBEN, Formación en Cuarentena, donde por supuesto la idea es compartir conocimientos a través de clases, a través de diálogos y de entrevistas para aprovechar de la mejor y más productiva manera posible estos días que nos toca estar pasando mientras cumplimos con el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por Presidencia de la Nación y que, bueno, poco a poco se va flexibilizando en una medida que tiene que ver con volver también a la actividad económica. En este caso, el tema que nos compete hoy es Estado, Administración y... ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bien, como decía, Estado, Administración y Cuarentena. Vamos a hacer un análisis jurídico sobre los tipos de Estado que hay, cuáles son las competencias de la administración pública de acuerdo a estos tipos estatales y demás, y cómo estos temas se proyectan en lo que es la cuarentena, en el decreto de el aislamiento preventivo social y obligatorio. Vamos a empezar entonces, a ver si podría compartirles una pantalla, pero está visto que no voy a poder en este momento. Bueno, arrancamos entonces por lo que veníamos comentando. Empezamos por los tipos de Estado que se ha presenciado generalmente a lo largo del siglo pasado y en lo que va de este. ¿Cuáles son los modelos de Estado que se han clasificado desde una perspectiva
del derecho administrativo. Y en esto vamos a tomar como puntapié inicial para los tres primeros una clasificación de Juan Carlos Casagne, reconocido administrativista, a lo cual le vamos a agregar también nuestro propio toque y vamos a agregar unos elementos más dentro de los modelos de Estado. Bueno, el primer modelo de Estado que vamos a tratar fue el característico de segunda mitad del siglo XIX hasta ya entrado un par de décadas del siglo XX, que tiene que ver con la declaración de independencia y el surgimiento de algunos estados-nación con la consecuente redacción de sus constituciones nacionales, de sus respectivas cartas magnas. Y estamos hablando del Estado liberal de derecho. Como acredita la historia y la teoría liberal, esta era una forma de Estado limitado, es decir, había un principio muy fuerte y muy arraigado de limitación del poder de gobierno. En este sentido, la actividad de policía de la administración estaba limitada y acotada a unas funciones específicas, esto es, seguridad, salubridad y moralidad públicas. Seguridad, obviamente, la protección de los derechos individuales de la ciudadanía. La salubridad, justamente, garantizar en los espacios públicos el buen pasar en términos de salud de la población, y también la moralidad pública, es decir, conjunto de funciones que iba a evitar escándalos en la calle, nudismo, por ejemplo, algo para mantener, digamos, el normal funcionamiento dentro de la vía pública y que la gente pudiera circular, por ejemplo, menores de edad no tuviesen que cruzarse con un degenerado, ni las demás personas tuviesen que presenciar un escándalo. El segundo modelo de Estado, ya entrado el siglo XX, es el Estado social de derecho, que también lo vamos a conocer como Estado de bienestar, el welfare state en inglés. Y acá hay una amplificación del aparato estatal y consecuentemente del rol que éste va a cumplir en la vida político-social. Tenemos las funciones básicas que anteriormente mencionamos, seguridad, salubridad y moralidad públicas, aumentadas, es decir, con mayores potestades para llevarlas a cabo, más un intervencionismo económico otrora existente. Aquí el Estado va a ser mucho más que alguien que sienta las reglas de juego para el devenir económico, sino que va a aplicar en una gran medida su capacidad de regulación de la economía. Llámese control de la moneda, por ejemplo, a través de la banca central, o bien empezar a jugar mucho más fuerte en términos constitucionales, apuntando al reconocimiento de los llamados derechos sociales, por ejemplo, los derechos del trabajador con jornada máxima de trabajo, vacaciones pagas, salario mínimo vital y móvil, toda la cobertura que se le da a la vida sindical, sistemas previsionales y de seguridad social, más fuertemente arraigado el concepto de expropiaciones de propiedad privada por razones de utilidad pública y ese tipo de conceptos. Acá en Argentina lo vivimos principalmente, ¿no?, a partir de la década de 1940 con la introducción de la fuerza política del peronismo, de este tipo de Estado social, el cambio de la Constitución Nacional que conocíamos que venía con la base de 1853 por la Constitución Peronista de 1949. Luego tenemos el Estado subsidiario que se empieza a dar ya con más fuerza en la década del 90, sobre todo aquí en Argentina.
algunos lo llaman la etapa neoliberal, ¿no? Que el neoliberalismo, como bueno, sostenemos los liberales, tiende a ser muchas veces, si no la totalidad de las veces, un concepto vacío para endilgar todo lo malo, todo lo que no le gusta a la izquierda política o incluso a cierto conservadurismo y utilizarlo como un chivo expiatorio. Pero bueno, si tenemos que ceñirnos al lenguaje estrictamente jurídico, ¿por qué Estado subsidiario? Pues porque a las ya denominadas funciones básicas de seguridad, salubridad, moralidad públicas, se le aplica el principio de subsidiariedad. Esto quiere decir que se iba a respetar la iniciativa privada y que el Estado iba a funcionar, como el nombre lo indica, de manera subsidiaria. En aquellos lugares donde no llegara o no alcanzara la actividad privada o necesitaria a su criterio, necesitara un empujoncito, por así decirlo, el Estado iba a empezar a jugar en este sentido. Por lo tanto, podemos llamarlo como una forma híbrida de Estado que está a mitad de camino entre lo que es un Estado liberal o Estado gendarme limitado estrictamente a la protección de los derechos individuales y ya un Estado de bienestar que juega fuertemente en la economía a través de su intervencionismo, de sus regulaciones, de sus expropiaciones, declaraciones de utilidad pública, concepto de propiedad social, que no sirve meramente al individuo que produce, sino que tiene que repercutir en el bienestar general. Este estado híbrido, entonces, no va a ser tan intervencionista como el estado de bienestar, pero sí va a cumplir un rol en el mercado, asociándose a entidades privadas, teniendo empresas estatales que van a prestar determinadas funciones y, bueno, por supuesto, estableciendo una multiplicidad de convenios en donde se llevan adelante también privatizaciones, pero no son privatizaciones completamente abiertas al libre juego de oferta y la demanda en el mercado, sino que muchas veces se generan mercados cautivos. Se hace una privatización, pero se le otorga una determinada concesión a una empresa y no se abre esta empresa a la competencia, por lo tanto va a tener un poder de fijación mucho mayor. Y luego, ya entrado el siglo XXI, vamos a tener al cuarto modelo de Estado, que es el Estado populista. Acá, si nos vamos al concepto de populismo desarrollado por uno de sus principales teóricos, que es Ernesto Laclau, tenemos que decir que el populismo no responde a una ideología específica, sino que se entiende como una lógica política, una manera de hacer política que consiste en el trazado de una frontera interna antagónica dividiendo a la sociedad, en donde va a haber un grupo que va a ser percibido como el poder, otro grupo como el antipoder, y el pueblo va a ser el que represente la totalidad de las demandas sociales que se van a transformar posteriormente en conquistas y se va a intentar excluir a los demás como si no fueran parte del poder y se los va a batallar. Por eso acá cuando decimos Estado populista nos vamos a referir principalmente a un Estado, no a un tipo de Estado quizás como forma estatal como son los anteriores, sino donde se aplicó este tipo de políticas y que terminaron repercutiendo e impactando también en el mundo jurídico. Entonces, está más asociado este tipo de Estado con el Estado social de derecho. Hay una enorme burocratización con la multiplicación de los ministerios, de las secretarías, de las direcciones, del empleo público y del poder estatal sobre la vida social y civil de las personas, y nuevamente un intervencionismo económico que no se da ni en el primer ni en el tercer modelo que vimos, por lo menos a este nivel, donde el Estado no va copando cada vez más ambientes de influencia y prácticamente todo pasa por su regulación y nada queda
completamente librado al libre juego de oferta y demanda en el mercado. Teniendo en cuenta entonces estos tipos de modelos de Estado, vamos ahora a pasar a lo que son las competencias de la administración pública según su clasificación en regladas y discrecionales. Vamos a ver cuáles son las facultades regladas y cuáles son las facultades discrecionales en la administración pública y cómo cada una de ellas se encaja en estos modelos de Estado para después poder volcar estos conceptos en el entendimiento de lo que es una declaración de cuarentena. Empecemos definiendo a modo general lo que es la facultad reglada, lo que es una facultad discrecional y el debate doctrinario sobre una posición que nos va a decir que todo acto es en parte una cosa y en parte otra. Por facultad reglada vamos a entender aquella normativa jurídica donde hay una predeterminación de la conducta a seguir por el órgano administrativo, es decir, la autoridad administrativa, quien esté ejerciendo una función administrativa, va a tener que seguir específicamente el camino que le prevé la norma. No va a actuar con un margen de libertad y un margen de apreciación según su criterio de lo que conviene, sino que va a tener que seguir concretamente lo que la norma jurídica le determina. Si es una ley, lo que el legislador determinó; si es un reglamento, lo que la autoridad administrativa que lo dictó, por ejemplo, estableció que el operador jurídico debía hacer. Como contrapartida tenemos la facultad discrecional, y la facultad discrecional es aquella donde el órgano administrativo puede elegir entre dos o más posibilidades de acción, es decir, hay una cierta libertad para el operador jurídico de optar según su criterio entre alternativas de actuación. Aquí debemos distinguir lo que es una facultad discrecional de lo que es el obrar arbitrario de la administración. En la facultad discrecional, la ley, la normativa, el reglamento prevé posibilidades de actuación, pero el funcionario no puede escapar a esas posibilidades y tiene que aplicar un criterio que también está previsto en la ley, no el criterio de decir lo que se me ocurre hoy y mañana lo que se me ocurre mañana, sino implementar medidas que vayan acorde a la letra de la ley y que sean razonables, es decir, por ejemplo, que no afecten de manera indebida los derechos subjetivos de los particulares, que no pongan en peligro garantías constitucionales y que no sea un obrar, en definitiva, por fuera de cualquier parámetro jurídico. En cambio, la actuación arbitraria de la administración es cuando no se sigue el parámetro previsto en la norma, se va a actuar por fuera de ella y la conducta del funcionario no sigue lo establecido en la normativa ni los criterios a los cuales debe adecuar su actuación cuando la ley le reconoce el margen de apreciación y la posibilidad de elegir entre dos o más alternativas. Es decir, aquí no se elige entre alternativas válidas, sino que se elige en una alternativa inválida que no está prevista en la ley, o bien no adecuando su conducta a los parámetros, ni siquiera apreciando las circunstancias de hecho que podrían llegar a justificar cierto accionar. Eso es el obrar arbitrario de la administración. Y por último tenemos la doctrina, por ejemplo, que aquí en Argentina la ha exhibido Agustín Gordillo, también un reconocido administrativista, que explica que todo acto es en parte reglado y en parte discrecional. No vamos a estar en presencia de formas puras en los actos administrativos que lleve adelante la administración, sino que van a estar presentes los componentes. Por ejemplo, cuál va a ser la parte discrecional del acto y
cuando la normativa prevea que el funcionario público puede optar por un camino a seguir o por otro camino a seguir, y esa elección la va a tomar en base a su criterio, merituando oportunidad y conveniencia para actuar así. Pero también es en parte arreglado, porque para empezar estamos hablando de un acto que está previsto en la normativa, hay ya de arranque una regla, y que también la manera en que va a funcionar el operador jurídico también está arreglada. No va a ser de acuerdo a un criterio personal que no se atañe a ningún criterio específico, sino que los principios del derecho, las normativas específicas que hay, van a ir encauzando de tal o cual manera su actuación. Por lo tanto, nuevamente estaríamos frente a actos híbridos, que van a tener componentes más o menos discrecionales y componentes más o menos reglados, en los cuales no se verifica formas puras, como quizás si las verificamos en abstracto. Es decir, por un lado va lo discrecional y por otro lado va lo reglado. Habiendo visto esto, corresponde entonces pasar a profundizar sobre los elementos que cubre cada una de estas facultades, ya sea la reglada o ya sea la discrecional. ¿Cuáles son los aspectos reglados? Bueno, tenemos tres tipos de regulaciones de predeterminación de conducta principales. Uno es la regulación directa, el otro es la regulación indirecta y el tercero es la regulación residual. La regulación directa es aquella normativa que va a recaer sobre la competencia, la forma, el procedimiento y el objeto del acto administrativo y en las actuaciones administrativas. La competencia va a determinar quién puede ejecutar un acto, quién puede realizar, cumplir con determinada actuación administrativa. Y en las leyes y demás lo vamos a ver presente como la autoridad competente o bien como la autoridad de aplicación, cuando se ha creado una determinada entidad que va a tener a su cargo la aplicación y la ejecución de una ley, por ejemplo, una determinada secretaría. En la época de la ley de medios se creó AFSCA, por ejemplo, que era la autoridad de aplicación. Después tenemos la forma. La forma se refiere a la manera en que se va a llevar a cabo el acto. Y aquí van a estar presentes los requisitos que debe cumplir el operador jurídico, el órgano administrativo, para que su acto sea válido. Por ejemplo, que se manifieste de manera expresa y por escrito, y no que sea una mera actuación verbal que no quede figurando en ningún lado. Después tenemos el procedimiento, que es el conjunto de pasos concatenados entre sí, de manera que van antecedentes, uno precede, el otro le sigue, y que no pueden soslayarse a la hora de llevar adelante una administración. Una actuación de la administración para que sea válida. Por ejemplo, ante un determinado procedimiento, que se garantice el derecho de defensa del administrado, si es que la administración tiene un cierto derecho que reclama contra él o una determinada posición. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado? Pues bien, que tenga el administrado el derecho a ser oído, a exponer su caso, a presentar pruebas y a producirlas, garantizándole ampliamente su derecho de defensa, pudiendo controvertir las afirmaciones que la administración tiene contra él y así defenderse en un eventual procedimiento administrativo. Y por último tenemos el objeto, que se va a referir al contenido del acto administrativo. Para que sea válido un acto administrativo, el objeto tiene que ser cierto,
físicamente posible y tiene que ir acorde a lo que busca la ley, a lo que busca el reglamento cuando decidió reconocerlo. Es decir, cuando decidió reconocerlo con una determinada finalidad. No puede la administración pública ejecutar un acto alegando, por ejemplo, que va a cumplir determinado fin, pero en realidad estará buscando finalidades encubiertas no previstas en la norma, que por lo tanto atentaría contra una elemental transparencia en el ejercicio del poder dentro de la administración pública. Entonces, habiendo visto la regulación directa, pasemos a la segunda que dijimos que es la regulación indirecta. Aquí la regulación indirecta se da no cuando la normativa va a predeterminar concreta y específicamente la conducta que debe seguir la administración pública, sino cuando va a regular el derecho subjetivo que tiene el administrado y va a establecer esa zona, ese espacio donde el cual la administración no puede molestarlo. Por eso se le llama indirecta. En la regulación indirecta, la normativa va específicamente a trazarle un camino a seguir al funcionario. En la regulación indirecta, se va a dedicar a reconocer el derecho subjetivo de los administrados y establecer estas vallas por encima de las cuales la administración no puede estorbar. Es decir, le va a estar marcando la cancha de la regulación del derecho subjetivo que no puede afectar, cuyos titulares son los particulares. Y por último dijimos que estaba la regulación residual. En este caso es cuando no se da una regulación directa ni cuando se da una regulación indirecta. En nuestro ordenamiento vamos a recurrir a principios y normas de carácter superior. En este caso, el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional, que establece que los principios, los derechos y las garantías que están reconocidos en la Carta Magna no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Y por añadidura incluimos ahí los reglamentos. Es decir, no se puede dictar una ley que vaya a desvirtuar el reconocimiento de los derechos, sino que la ley tiene que limitarse a establecer el reconocimiento y ciertas reglas de juego, pero no tornarlos inválidos o impotentes o terminar por desvirtuarlos completamente. Pasemos entonces a lo que son las facultades discrecionales y los aspectos discrecionales. Como dijimos, entonces aquí hay un margen de libertad para que la autoridad pueda elegir entre dos o más alternativas, todas igualmente válidas, pero sujetando su criterio a siempre la que sea más conveniente y no en base a un obrar caprichoso o antojadizo del operador jurídico. ¿Cuáles son los principios que van a establecer los límites a estas facultades discrecionales para evitar que se salga del cauce la actividad de la administración y caiga en lo que es la arbitrariedad? Primero, la razonabilidad, es decir, que los actos exhiban sus fundamentos, la ley en la cual se basan y la motivación, los por qué de llevar a cabo la conducta. Después la proporcionalidad, que haya una adecuación de fines y medios para llevar adelante la actuación. Luego tenemos que evitar que se desvíe el poder. Algo de esto ya anticipamos cuando dijimos que no puede perseguirse finalidades distintas que las que previó la norma para un determinado acto. La buena fe, que es obrar sin artimañas o artilugios.
Y por último, el principio alterum non ladere, que significa básicamente no perjudicar a nadie de manera indebida en el ejercicio de los poderes públicos. A ver, comentando, se ha entrecortado. ¿Hubo una parte que no se escuchó? Bueno, seguimos entonces. Habiendo visto esto, nos toca pasar a... habiendo visto esto, perdón, nos toca pasar a ya la parte constitucional, que cubre lo que es la declaración de cuarentena. Primero hay que decir que la declaración de cuarentena por un decreto de necesidad y urgencia, más allá de las apreciaciones personales que uno pueda tener, es en principio constitucional. Los decretos de necesidad y urgencia están previstos para este tipo de situaciones donde no se puede esperar a la hora de sancionar una determinada normativa el procedimiento normal que sigue la sanción de las leyes, porque al actuar en una situación de emergencia, digamos, no se podría esperar ese tiempo legislativo que lleva. Y bueno, tenemos una previsión constitucional que se encuentra en el artículo 99, que trata sobre las atribuciones del presidente de la Nación, y dice que solamente cuando las circunstancias excepcionales hacen imposible que se cumplan con los trámites ordinarios para lograr la sanción de las leyes y que no recaiga el objeto del que se está hablando sobre determinadas materias, que son la penal, la tributaria, la electoral y el régimen de partidos políticos, se va a poder dictar este tipo de decretos de necesidad y urgencia que los dicta el presidente, pero que tienen que ser decididos en un acuerdo general de ministros a los fines de refrendarlos y bueno, que tiene que contar con la participación también del jefe de gabinete de ministros. Entonces vemos que en primer lugar el modo de sancionar la cuarentena escogido, que sería el decreto, está previsto en la Constitución. Ahora bien, deberíamos ver ahora específicamente la medida de la cuarentena, más allá del modo elegido. Y aquí, digamos que al estarse en una situación extraordinaria, claramente de emergencia frente a una declaración mundial de pandemia, se reconoce que el presidente de la nación puede actuar de esta manera en protección de valores como la seguridad y la salud públicas. Ahora bien, no dejan de rivalizar las doctrinas respecto a qué institución correspondería implementar a la hora de reconocer la declaración de cuarentena. Para nosotros, la aplicación del artículo 99 es lo que corresponde. O sea, la sanción de una ley, si se tuviese que esperar el trámite, provocaría demoras inaceptables y no se podría haber hecho frente en términos de salud
a el llamado aplanamiento de la curva de contagios de un virus. Esto hay que sumarle que el Congreso interrumpió sus sesiones para evitar contagio entre los legisladores, por lo tanto no estaba ejerciendo funciones, más demora iba a haber para su convocatoria. Y este tratamiento no es ni materia penal, ni tributaria, ni electoral, ni régimen de partidos políticos. Por lo tanto, es una situación de emergencia que tiene que ver con la salud de la población, que no están dadas las circunstancias ni las posibilidades para que actúe el Congreso, y por lo tanto, bueno, se ha elegido el decreto como la vía de actuación. Ahora bien, como dijimos, hay rivalidad de la doctrina y esto tiene que ver con que algunos defendían la implementación de una medida como el estado de sitio. Pero ¿qué dice nuestra Constitución Nacional sobre el estado de sitio? Lo vamos a encontrar en el artículo 23, que dice que se da en caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución, de las autoridades que crea la Constitución, y bueno, que eso justifica que se declare estado de sitio, ya sea en la provincia o en el territorio que vaya a ver su orden perturbado. Ahora, ¿cuál es la gravedad de esta institución? Primero, que está reservado para casos extremos, por supuesto, porque quedan, como dice la letra de la Constitución, quedan suspensas las garantías constitucionales, y que el presidente de la República no puede condenar ni aplicar penas él mismo, pero puede ordenar el arresto o el traslado de personas de un punto a otro del país. En los casos, dice la Constitución, que ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Por lo tanto, vemos, primero, que está previsto para supuestos excepcionales. Segundo, para supuestos de una gravedad extrema que no puede ser tomado a la ligera. Tercero, que implica un funcionamiento disminuido, por así decirlo, de la institucionalidad, de los contrapesos en el poder, y que las garantías constitucionales están entre algodones por las tentaciones de poder que hay y demás. Y en último lugar, que no vemos aquí una conmoción interior o un ataque exterior. Esto se refiere a una situación bélica o un completo descontrol ante una invasión de potencia extranjera, ni está en peligro la vigencia de la Constitución porque hay grupos revolucionarios que piden obliterarla, ni están en peligro las autoridades creadas por ellas, porque nadie está intentando ejecutar por medios no relevantes un golpe de Estado contra el gobierno del presidente de la nación. Entonces creemos que no procede esta medida del estado de sitio. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual obviamente integra el bloque constitucional argentino, permite la restricción de derechos por situaciones excepcionales, entre las que incluye una emergencia sanitaria. Pero bien, si tenemos que armonizar las interpretaciones de los artículos de la Convención, que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, también con nuestra Carta Magna, que tiene derechos y garantías fundamentales reconocidas y prevé instituciones menos nocivas, recordemos la adecuación de medios y fines, no corresponde el dictado de un estado de sitio. En cuanto a la implementación de las medidas penales, bueno, el Código Penal en el título 7 va a regular los delitos contra la seguridad pública y dentro de esto los delitos contra la salud pública. En sus artículos 202, 205 y 207 va a reprimir con prisión o reclusión al que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, al que violare las medidas adaptadas por las autoridades competentes. Y bueno, la situación se va a agravar si el que ejecutara esos actos fuese un funcionario público o ejerciera algún arte o profesión
sufriendo, además de las sanciones previstas, la inhabilitación especial por un doble de tiempo de la condena. Por lo tanto, vemos que también habría una legalidad inicial en la aplicación de sanciones penales. Ahora bien, visto lo que es la constitucionalidad, en principio de la cuarentena, hemos de decir que esto no justifica todas las medidas inconstitucionales que se pueden llegar a tomar a partir de la cuarentena. Y en esto estamos observando un montón de casos en donde tanto gobierno nacional como gobierno de provincia o la ciudad de Buenos Aires se valen de la cuarentena para implementar medidas inconstitucionales, porque son abusos de poder o porque no hay razonabilidad en sus actos. Por ejemplo, una medida de cuarentena ya dijimos que es constitucional. Ahora, extenderla por tiempo indeterminado cuando hay posibilidades de irla flexibilizando y que esto no implique fundir la economía, dejar a las personas prácticamente sin sustento, y sobre todo cuando hay zonas y provincias donde no hay focos grandes de contagio, de ahí pierde la razonabilidad la medida y en el camino se torna inconstitucional. No se puede vivir con los derechos y las garantías suspendidas durante tanto tiempo a costa de destruir la matriz productiva y los derechos individuales de las personas. O bien no se puede justificar desde un punto de vista constitucional una restricción a la libre circulación y movilidad de las personas como lo que se ha propuesto y se quiere empezar a ejecutar a partir de hoy en la ciudad de Buenos Aires, que implique el encierro de un determinado grupo de personas en sus hogares, tener que llamar por teléfono, cuando algunos de ellos no manejan teléfono, según dijo el propio presidente de la Nación, tener que llamar por teléfono para solicitar permiso a una autoridad para que habilite la circulación y que no estén funcionando el resto de los poderes del Estado, en este caso sobre todo la justicia, que la persona que está encerrada en su casa, aislada obligatoriamente, no tiene posibilidad de defenderse, de presentar un descargo, un recurso, un amparo, un habeas corpus que pueda legitimar su accionar. Al margen de esto, por supuesto, bajo la excusa de tener que actuar en cuarentena, sin demora y sin urgencia, están habiendo compras con sobreprecios escandalosas por parte de el gobierno nacional y no se están haciendo las cosas bien en el Ministerio de Salud ni en el Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto no puede justificarse bajo ningún punto de vista aprovecharse de este tipo de situaciones para dar rienda suelta a las inconstitucionalidades, a la corrupción, a adquirir con sobreprecios, a pedir intentando influenciar en la justicia desde la política que a alguien que ha confesado cometer un delito, ¿no? Como el exsecretario de Transporte, se le dé la prisión domiciliaria bajo la excusa de que puede llegar a contagiarse por coronavirus, cuando el resto de los presos, digamos, no goza de este tipo de coronitas que quiere favorecer el poder. Por lo tanto, dijimos, si bien hay en principio una constitucionalidad en la declaración de cuarentena, no hay constitucionalidad en mantener de manera irrazonable la cuarentena ni en la catarata de medidas ilegales e ilegítimas que han cometido gobiernos provinciales y gobierno de la nación, valiéndose de estos poderes concentrados en situaciones excepcionales que están teniendo. Ahora bien, para no quedarnos en una mera descripción de conceptos o en un mero diagnóstico, propongamos una serie de previsiones a tener en cuenta para recuperar nuestro Estado de Derecho y para tener en la mayor vigencia posible la Constitución, como para no permanecer en la queja y proponer soluciones y pasar a la acción. Primero, reivindiquemos la preeminencia de la regulación indirecta, es decir, reconozcamos que los derechos individuales de las personas son anteriores a las facultades y potestades y competencias de la administración
y que por lo tanto, en vez de que haya una predeterminación de la conducta de los administradores en todos los casos, donde se le van reconociendo no solamente obligaciones, sino facultades y derechos y prerrogativas a la administración, se ponga el enfoque en los derechos individuales, se levanten nuevamente las vallas dentro, por encima de las cuales la administración no puede molestarnos a nosotros los particulares, a los privados, y que en base a este férreo reconocimiento, después la administración vaya a moldear su actuación. Es decir, reivindiquemos los derechos subjetivos de las personas y que estos tengan preeminencia y que en base a ellos se defina el comportamiento de la administración, en vez de poner siempre más peso en la balanza del lado de la administración. En segundo lugar, limitemos la discrecionalidad, tanto en las oportunidades de ejercerla como en los aspectos a cumplir. Estamos frente a la más que preocupante situación donde el Poder Ejecutivo está concentrando poder y no están funcionando lo normalmente, recordemos, los otros poderes del Estado. Por lo tanto, si además de que el Estado va a actuar solamente mediante el Poder Ejecutivo, se le va a reconocer cada vez más potestades discrecionales mediante el gobierno por decretos de necesidad y urgencia, la declaración de medidas excepcionales y situaciones de pandemia, pues bueno, estamos quitándole el bozal, por así decirlo, a la bestia del Leviatán para que haga y deshaga a gusto y piacere, lo cual es impropio de un marco institucional que cumple su función de limitación del poder en un Estado de derecho. En tercer lugar, volvamos a la razonabilidad en las normas, que se ajusten todas las medidas que se tomen, por más excepcionales que sean, a los preceptos constitucionales y al respeto por los derechos y las garantías. Una declaración de cuarentena por vía de decreto de necesidad y urgencia no puede suspender y eliminar y obliterar y pisotear los derechos y garantías de la Constitución. No es que la Constitución quedó derogada de facto, se la metió en el baúl y cuando se levante la cuarentena la volvemos a buscar del baúl y le devolvemos el lugar que le corresponde como ley suprema. No, la Constitución sigue vigente y con ella todas sus previsiones. No se debe actuar en ningún estamento y a ningún nivel de gobierno como si la Constitución fuese letra muerta. Y por último, el reclamo de la ciudadanía tiene que ser para la normalización institucional, el funcionamiento de los demás poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y que sirvan como límites y contrapesos al poder ejecutivo, que hace ya un mes que está actuando sin oposición política y sin sometimiento de sus acciones a el control de constitucionalidad judicial. Con esto finalizamos aquí la exposición de hoy. Espero que haya sido de utilidad para conocer los modelos estatales, conocer las facultades de la administración, cómo se aplican en cada uno de ellos y a partir de eso entender las medidas de cuarentena, la constitucionalidad de origen, las sanciones penales que hay reconocidas y a partir de ello toda la serie de conductas inconstitucionales que se han dado en diversas esferas de gobierno. Seguiremos en contacto a través de nuestra website academiaiben.org y con más diálogos, entrevistas, charlas y conferencias previstas para nuestro ciclo Formación en Cuarentena. Les recuerdo que este miércoles vamos a tener un diálogo con Stephen Hicks, doctor en filosofía, que enseña en Rockford University en Illinois, Estados Unidos. Realmente un invitado de lujo. Nos reencontramos entonces en nuestra siguiente transmisión. Buena salud para todos.